Bueno, muy buenas noches. Un saludo especial para todos y para todas. Este sábado 18 de julio de 2020. Bienvenidas todas las personas que se están conectando a través de las redes sociales, a través de Facebook Live, de Instagram Live, de Zoom. Así que les quiero dar la más cordial bienvenida esta noche. Primero que todo, gracias por estar acá, gracias por aceptar la invitación. Es un honor para mí el que hoy estemos acá reunidos para que tengamos otra charla de cuarentena, otra charla de las varias que hemos realizado a lo largo de este tiempo que hemos estado en aislamiento social. Así que de verdad que les doy la más cordial bienvenida y gracias por estar acá. Un saludo muy especial para Henry, para las personas que se han unido a esta transmisión. Bienvenidos todos, buenas noches. Así que es un honor para mí estar en este espacio con ustedes en una charla más de nuestras habituales charlas de cuarentena. Este espacio lo hemos creado con un único propósito y es servir como espacio de apoyo, espacio de contención, espacio de acompañamiento. Es un espacio libre, abierto, es más tipo conversación, no es un formato académico, ni teórico, ni un webinar, es un espacio más de tipo conversacional. Así que la idea es que conversemos. Nosotros esta conversación la tenemos todos los miércoles de 7 a 8 de la noche y todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Ya cumplimos ayer 150 días haciendo este ejercicio de cuarentena y pues realmente me complace saber que el espacio les ha aportado, les ha dejado elementos, herramientas. Lo hicimos pensando en una semana de cuarentena, en 15 días, en un mes, pero no nos imaginamos que el espacio de cuarentena se fuera a prolongar y obviamente este tema es a nivel global, a nivel mundial, pues que de alguna manera todos nos hemos visto como sorprendidos de que cada vez el tema de la cuarentena se vaya prolongando y más que en algunos países ha habido rebrote y se ha agudizado la pandemia. Así que es tiempo de cuidarnos, de tomar con mucha seriedad lo que está viviendo la humanidad. Es decir, no podemos en ningún momento desestimar la dimensión de lo que es una pandemia. Es decir, ni siquiera es una epidemia, es una pandemia. Y bueno, tenemos que estar como a la altura de la responsabilidad y de las circunstancias. Así que les doy la bienvenida a Néstor Montes, a Lady Joana. Bueno, Néstor se conecta desde la Florida, en los Estados Unidos. Lady, buenas noches. Ángela, Henry, todas las personas que se van uniendo a la transmisión, bienvenidos. Este espacio es para que conversemos, como les decía, y es un espacio simplemente como para que tengamos más herramientas, nuevos elementos para ver esta situación, cómo la podemos sobrellevar mejor entre todos, que nos aportemos ideas, es decir, conversemos, charlemos, tomémonos un café virtual. La idea es que este no es un espacio solamente para disertar o hacer un monólogo o una teoría, es para cómo estamos viviendo la vida y cómo podemos, en medio de estas circunstancias adversas, de desafíos y retos a los que los seres humanos hemos sido puestos a prueba, cómo le damos vuelta a esta situación. Así que de verdad, bienvenidos todos. Bueno, Lady se conecta desde Uga Valle. Bueno, bienvenidos las personas que están llegando. Creo que la mayoría me conocen, pero para las personas que llegan por primera vez a este espacio, mi nombre es Daniel Aristizábal y bueno, mi propósito de vida, a lo que me he dedicado en los últimos 20, 25 años,
ha sido acompañar personas, equipos y organizaciones en procesos de transformación y desarrollo, en el ámbito humano, en el ámbito empresarial, pero también en el ámbito personal. Y de verdad que feliz y agradecido por los comentarios que he recibido de este espacio, de que les ha servido y que realmente sea un espacio útil en medio de tantas noticias negativas que a diario recibimos de todas las estadísticas, cifras y bueno, noticias que nos generan tanta tensión, por lo menos que tengamos espacios como para salirnos un poquito del día a día, de lo cotidiano y conversar. Así que los invito a que conversemos y la única manera es de que nos escribamos, que me vayan compartiendo lo que están sintiendo, cómo se están sintiendo, qué les está haciendo sentido de lo que vamos hablando. Vamos a estar hasta las 8 de la noche o antes. De pronto va a ser un poco antes, esperemos, pero normalmente nos tomamos como una hora de café, como especie de tertulia, una especie de conversación de amigos. Realmente las personas que van ingresando, pues como que nos vamos convirtiendo, los que no nos conocemos, en una comunidad y también es un espacio de reencuentro con amigos, colegas, clientes, estudiantes, que en algún momento de la vida nos hemos encontrado en el camino, en este mundo del desarrollo humano. Así que gracias por estar acá y bueno, por aceptar la invitación. Y hoy la invitación que quiero compartirles y que les quiero hacer es a que nos evaluemos cómo está hoy nuestra actitud, actitud con C, cómo está nuestra actitud. Y esto es bien importante, hablar de la actitud, porque muchas veces como que no le ponemos mucho cuidado al tema de la actitud. Es decir, usamos frases cliché como que la actitud lo es todo y como que es importante tener una buena actitud, una buena vibra, pero como que uno no profundiza en qué es la actitud. Y en estos días que he venido escribiendo y que he venido como cada uno de ustedes en cuarentenado, viviendo el día a día de otra manera, teletrabajando, pues me he puesto como en la tarea de repensarme, de reflexionar, de alguna manera como empezar a mirar la vida con una perspectiva, con otras gafas, con otra mirada, y eso hace que uno empiece a darle como más profundidad, más sentido y más valor a la vida, a las cosas en sí. Y me preguntaba, bueno, Daniel, ¿y qué es la actitud? Cuente usted qué es la actitud, usted que es psicólogo y que se dedica al mundo del desarrollo humano, ¿qué es la actitud? Y la actitud es un sistema de creencias y sentimientos, es como un estado interno que tenemos los seres humanos que nos predispone a comportarnos o a actuar de una u otra manera. Esto es bien importante y es la forma en que reaccionamos frente a una situación determinada. Esta definición desde la psicología, que puede ser un poco técnica, podríamos decirlo en palabras mucho más coloquiales, la actitud es la voluntad o la disposición, ¿sí?, que tenemos las personas para realizar una determinada actividad. Y esto es bien importante porque tenemos actitud frente a todo. Es decir, esto es importante saber, por ejemplo, hoy, ¿cuál es tu actitud frente a la vida? Y creo que la pandemia nos ha cambiado un poco el observador, la manera en que veníamos viendo la vida, creo que nos ha puesto a repensarnos sobre, oye, ¿cuál es mi actitud frente a la vida? ¿Qué es lo que yo estoy valorando de la vida? Y esto tiene que ver con la actitud. Y bueno, ahí podría haber toda una disertación filosófica, todo, pero no viene al caso, solamente es cómo estoy yo valorando, cómo estoy percibiendo y cómo estoy sintiendo lo que estoy viendo frente a la vida. Pero también puedo tener actitud frente al cambio, porque frente a la vida yo puedo decir, mi actitud frente a la vida es que la vida es difícil, es dura, o hay personas que dicen, no, la actitud, la vida es bella, ¿sí? Es decir, o frente al cambio, hay personas que pueden tener una actitud de adaptación al cambio,
pero hay personas que también pueden asumir una actitud de resistencia al cambio. Es decir, frente a todo asumimos una actitud. Frente a la incertidumbre, podemos asumir también una actitud de abrazar la incertidumbre, es decir, de convertirla en una aliada o ver a la incertidumbre como una amenaza. Y lo hemos hablado en estos días, hemos hablado de los entornos VICA, volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, y hemos hablado de que estamos viviendo y vamos a vivir durante y post pandemia, post COVID, en un mundo que se va a caracterizar por alta volatilidad, bien complejo y de alta incertidumbre. Así que eso hace que asumamos una actitud frente a diferentes ámbitos, frente a la vida, frente al cambio, frente a la incertidumbre, pero también podemos asumir una actitud frente a los demás. ¿Cómo estamos asumiendo la actitud frente a los demás? ¿Veo a los demás como irresponsables porque no se están cuidando en la pandemia? ¿O estoy asumiendo una actitud más bien de colaborativa frente a esta situación, proactiva? ¿Cuál es mi actitud? ¿Sí? O solidaria, estoy asumiendo una actitud solidaria. Es bien interesante. ¿Y cuál ha sido mi actitud también frente a la pandemia? Es decir, ya llevamos navegando en estos entornos de incertidumbre más de 150 días. Yo comencé la cuarentena el 17 de marzo, hoy es 18 de julio, así que son 120 días, sí, es decir, sí, estamos alrededor de 4 meses en el que hemos estado trabajando en aprender, en repensarnos y como dicen comúnmente, que también se ha vuelto cliché, en reinventarnos. Pero esto es bien interesante porque nos ha puesto en otra actitud, en otra postura. Pero quisiera continuar en el contexto de la actitud y es de dónde provienen las actitudes, cuál es el origen de las actitudes. Y las actitudes tienen 3 orígenes. Y normalmente el origen está en el aprendizaje social, es decir, son conductas aprendidas desde la infancia, desde niños, lo que observamos en casa, lo que vivimos en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el mundo del trabajo. Fuimos desarrollando una serie de actitudes, fueron como comportamientos, conductas aprendidas, y esto es bien importante subrayarlo. Pero digamos que tienen 3 orígenes etiológicos. Uno, un origen cognitivo. Es decir, cuando yo hablo de cognitivo, es lo que yo pienso frente a una situación. Entonces, ahí hay un primer nivel de valoración y es lo que yo pienso frente a la vida, frente al mundo, frente a la pandemia. Y ahí cada uno tenemos un modelo o un mapa mental sobre el que estamos leyendo el mundo, ¿cierto? ¿Y de dónde proviene eso? De todas esas creencias y aprendizajes que hemos venido acumulando a lo largo de la vida. O sea, uno, vienen de lo cognitivo, pero también el segundo nivel de donde provienen las actitudes es de un nivel afectivo. Y ya no es lo que pienso frente a una situación, sino lo que yo siento frente a una situación. Y es, una cosa es que yo diserte sobre la pandemia y les exprese lo que yo pienso, y otra cosa es cómo me estoy sintiendo frente a la pandemia, frente al aislamiento social. Entonces ya estoy sintiendo, entonces ya va a un origen más de tipo emocional. Pero el tercer origen de las actitudes tiene que ver con lo conductual. Y lo conductual tiene que ver con las acciones, con lo que se ve. Y finalmente, las actitudes es lo que uno ve de las personas, ¿sí? Y hemos visto una cantidad de actitudes conductuales de la gente cuando sale y sale, cuando le dicen pueden salir porque hoy es día sin IVA, y pues todo el mundo sale masivamente. Y bueno, hay una actitud ahí como de sorpresa, de si nos estamos cuidando o no, pero ahí va ese el comportamiento. Entonces, esos son 3 elementos de la actitud. ¿Cómo pienso? ¿Sí? Lo que yo pienso, lo afectivo es lo que yo siento y lo conductual es cómo yo actúo frente a esta situación. Y si hablamos de tipologías de actitudes, hay diferentes tipologías dependiendo del investigador, del estudio que se esté haciendo. Pero para no entrar en tecnicismos ni en temas eminentemente de la psicología,
Yo haría referencia a dos tipologías para darle contexto a lo que estamos y lo que vamos a conversar hoy. Vamos a hablar de el origen de las actitudes según la valencia afectiva, es decir, según el valor afectivo que yo le dé a una situación. Yo puedo hablar de una actitud positiva, una actitud negativa o una actitud neutra. Generalmente las personas que asumen una actitud positiva son portadores de esperanza y de optimismo frente a una situación adversa. Ante las peores adversidades y circunstancias de la vida, el que asume una actitud positiva tiene una valencia positiva, ¿sí?, sobre esa situación. Pongámoslo en un ejemplo práctico. Estamos en una situación que es la pandemia del COVID-19. Frente a esto yo puedo asumir una actitud, una valoración, una valencia afectiva y decir, bueno, de esto podemos salir, y me pongo como en una actitud de qué le puedo sacar de provecho a esto en medio del dolor y en medio de esta tragedia. ¿Cómo puedo yo de una crisis convertirla en una oportunidad? Es lo que llaman las personas optimistas, ¿sí? Esas personas que siempre están orientadas a ver de la peor crisis una situación posible o una oportunidad. Pero hay personas que también asumen una actitud diametralmente opuesta, que puede ser una actitud negativa. Ahí es donde viene la actitud del pesimista, el que ve la situación. Y mira que pueden ser dos personas que están viendo el mismo fenómeno, pero están asumiendo actitudes diferentes. Es decir, el pesimista puede asumir una actitud de queja, una actitud, pero no una actitud, digamos, positiva frente a la situación. Y hay personas que asumen una actitud como neutra o neutral, como que no generan ningún tipo de juicio y más bien toman distancia y se mantienen como en una actitud más bien de observadores. Entonces, ese es un nivel o un tipo de actitud según la valencia afectiva. Pero hay otra tipología que tiene que ver con las actitudes según su orientación a la actividad. Y ahí es muy importante porque hay personas que frente a una situación, cualquiera que sea, ¿sí?, asumen una actitud proactiva o pueden asumir una actitud reactiva. Generalmente las personas que asumen una actitud proactiva son personas que se anticipan, son personas que siempre están mirando más adelante y están buscando cómo se orientan a la solución, siempre están buscando hacerse cargo de las cosas, es decir, no están dejando como al azar las cosas, como que esperemos, que es la actitud del reactivo. El reactivo, por el contrario, asume la actitud de esperemos, la actitud de algo tendrá que hacer el gobierno, algo tendrán que hacer las autoridades con la pandemia, esto no es conmigo, y normalmente asume una actitud de evitación, pero también de queja. Entonces, no contribuye a la solución, sino que más bien se pone del lado del problema, de la queja, y esto es bien importante. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál ha sido tu actitud frente a la pandemia? ¿Cómo han sido estos 120 días tuyos? Me encantaría que me escribieran por el chat o me compartieran cuál ha sido tu actitud por estos días. ¿Cómo ha sido? De esto vamos a conversar hoy. Y el tema de estar revisando nuestra actitud es algo que lo debemos hacer periódicamente. ¿Cómo está mi actitud? Puede ser que todas las semanas no haya sido la misma actitud. No es lo mismo la actitud de la primera semana de la pandemia a la segunda o al mes tercero o al cuarto. Ángela Guevara dice, ha sido una actitud positiva y proactiva. Sí, ok, gracias Ángela. ¿Cómo más ha sido tu actitud que has chequeado de ti en estos 120 días? ¿Cómo has visto y cómo te has sentido? ¿Cuál ha sido la actitud que has asumido? ¿Una actitud pasiva? ¿Una actitud defensiva? ¿Una actitud más propositiva? Porque siempre nos han dicho que la actitud lo es todo, ¿verdad? Eso es como un cliché, pero del dicho al hecho, ese es otro dicho, hay mucho trecho. Y es, chequea tu actitud periódicamente. Yo lo hago semanalmente. Bueno, ¿cómo estuvo tu actitud esta semana?
qué tan proactivo estuviste o qué tan reactivo, porque las actitudes también pueden tener altos y bajos. Hay personas que mantienen siempre una constante, una actitud proactiva, positiva. Hay personas que podemos tener altos y bajos, pero esto es muy importante, este contexto que estamos dando acerca de la actitud. Y hoy hemos querido traer a esta conversación como 5 factores claves para desarrollar una actitud emprendedora. Y creo que aquí hay 2 conceptos que se unen. Bueno, Margarita, un abrazo. Dice, yo he sido más positiva que la mayoría de las personas. Ok, gracias, Margarita. Es decir, todos, aquí no hay ni bueno ni malo, ni es de hacer juicios, pero todos estamos asumiendo una postura frente a la situación que estamos viviendo. Es decir, y no solo es lo que yo pienso frente a la situación, sino cómo estoy sintiendo y cómo estoy actuando en consecuencia. Porque son 3 orígenes etiológicos de la actitud, ¿sí? Lo cognitivo, lo afectivo y lo conductual, ¿sí? ¿Qué es lo que yo pienso frente a lo que está pasando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo frente a lo que estoy pasando? ¿Y cómo me estoy comportando con lo que está pasando? Bueno, Henry dice, he leído el libro El poder del pensamiento positivo y esto me ha fortalecido mentalmente, y por otro lado no he tenido tiempo de pensar en el COVID y tampoco estar enterado en sus estadísticas. Miren que la actitud de Henry es una actitud de estar en modo proactividad. Lady Johanna dice, mi actitud se ha tornado diferente, a veces estoy con toda la energía, otros días hago silencio y espero así poco a poco, ¿sí? Entonces miren que todos vamos asumiendo distintas actitudes frente a un mismo estímulo. Pero cuando hoy vamos a hablar de actitud emprendedora, estamos hablando de un concepto psicológico que es la actitud, y emprendedor es la gestión. Es decir, ¿qué estoy haciendo? Porque una cosa es cómo lo estoy asumiendo y otra qué estoy haciendo. Entonces la actitud emprendedora tiene que ver con esa capacidad que tenemos los seres humanos de crear, de iniciar, ¿sí? Un proyecto, un negocio, una actividad o un nuevo sistema de vida. Es decir, teniendo como fuente 3 cosas importantes. La confianza en mí mismo, ese es el primer elemento del que quiero que conversemos de la actitud. 2, la determinación de actuar en pro de nuestros sueños, ¿sí? Trabajando a diario. Y 3, con perseverancia, hasta lograr hacerlo realidad. Entonces, miren que este tema, empezamos hablando de la actitud desde lo psicológico y ahora le agregamos la actitud emprendedora. Y cuando hablamos de actitud emprendedora, es cómo en estos tiempos de pandemia, ¿qué es lo que yo he emprendido? ¿Cuál ha sido mi actitud de emprender, de iniciar, de reiniciar? Es decir, estamos en tiempos de reinvención, nos han dicho, Daniel, nos tenemos que reinventar. Y yo dije, bueno, pero todos los días me dicen que me tengo que reinventar, ¿cómo es eso? Y me puse a pensar, a decir, ok, bueno, yo en estos 120 días, ¿en qué me he reinventado? ¿Cómo ha sido ese ejercicio de reinventar? Y cuando hablamos de actitud emprendedora, es esa capacidad que yo tengo en medio de las adversidades, ¿sí? De tomar iniciativas. Ok, me quedé sin trabajo, que es lo común, el común denominador ahora en este tiempo de pandemia. Se quebró el negocio, la empresa que teníamos, tuvimos que cerrarla porque no teníamos flujo de caja para sostener la operación. De eso he escuchado cientos de casos de personas que obviamente están viviendo muchas situaciones como esta. No, en tiempos de pandemia tuve una relación difícil con mi familia y terminamos una relación. ¿Cuál ha sido tu actitud frente a esto? Y ahí hay 3 elementos que se conjugan cuando uno habla de una actitud emprendedora. Normalmente las personas que asumen una actitud emprendedora no se quedan quejándose de lo que pasó, sino que inmediatamente toman acción. Son personas que se dan a la tarea de reinventarse y de generar nuevas alternativas. Y esto es muy importante y no solo aplica en el entorno empresarial, sino en el entorno de la vida personal. Y me puse a analizar
esta situación de la actitud emprendedora y hay como 3 elementos fundamentales que se conjugan y que quisiera que compartiéramos y conversáramos. Lo primero, para uno tener una actitud emprendedora, el primer criterio es el nivel de confianza en mí mismo. Y esto es bien importante. Y la pregunta que te quiero hacer y que nos hagamos es, ¿qué tan seguro estoy de mí mismo y de mis talentos? Y lo puedes poner en una escala de 0 a 100. 0% a 100%. Y es, ¿cuál es mi nivel de confianza hoy en mí mismo y en mis talentos? ¿Sí? Porque la confianza es un elemento movilizador de la actitud. Y uno podría decir, bueno, de 0 a 100, ¿cómo está mi confianza en mí mismo y en mis talentos? 50%, 70%, 30%. Te invito a que me compartas en qué porcentaje está hoy tu nivel de... ¿Hubo pérdida de confianza ahora en esta pandemia? ¿En quién eres? ¿En tus talentos? ¿En tus capacidades? Al contrario, se fortaleció y subió el nivel de confianza. Primer elemento clave de la actitud, tu nivel de confianza en ti mismo, ¿sí? Y ahí es importante que tú te autoevalúes. Yo lo hago generalmente en escalas hipotéticas de 0 a 10 o de 0 a 100, de 0 a 10 puntos o de 0 a 100 en porcentaje. Y estoy periódicamente chequeando cómo está mi nivel de confianza. Primer elemento de la actitud. Segundo elemento muy importante. Bueno, Ángela dice, se fortaleció mi confianza en un 90%. Wow, Ángela, excelente. Mira que de las adversidades, y ahí generalmente en los momentos de crisis es donde sale esa competencia que llama resiliencia, esa capacidad de sobreponernos a la adversidad. Hay personas que puede ser que no es el caso de Ángela, que han perdido confianza porque perdieron lo que sabían, porque tuvieron que abandonar su emprendimiento, qué sé yo, tanta situación. Pero es importante que lo evalúes. En estos tiempos de pandemia, ¿cómo está tu nivel de confianza en ti mismo? Segundo, ¿cómo está tu nivel de determinación para actuar? Porque a veces estas situaciones tan extremas como lo que estamos viviendo hoy en el mundo, que es algo inédito y es algo que ya no teníamos un antecedente cercano, esto nos puede paralizar o nos puede poner en modo determinación de actuar. Y esa fuerza, ese determinar de actuar, es la fuerza interna, es como el drive, como ese impulsor que tenemos los seres humanos, el coraje que nos mueve a las personas a autosuperarnos y a buscar caminos, es decir, donde otras personas se dan por vencidas. Así que la determinación para actuar es el segundo componente de la actitud y es hoy a qué te ha invitado esta pandemia. Es decir, ¿te ha paralizado o por el contrario te ha movilizado a la acción? ¿Te has determinado? Y creo que esto es importante que lo evaluemos. También lo puedes poner en una escala de 0 a 100 y es, oye, ¿cómo está mi determinación para actuar? Oh, estoy como paralizado, estoy como en un 10% o en un 20%. No, ¿sabes qué? Me decidí, me determiné con lo que tenía en mente antes de la pandemia, o esto lo que hizo fue ponerme en acción y la determinación es fundamental en la actitud. Segundo criterio, ¿cómo está hoy de 0 a 100 tu determinación para actuar? Y tercer elemento clave de la actitud, tu perseverancia. Y siempre hemos escuchado esas frases de nuestros abuelos y de nuestros antepasados que el que persevera alcanza. Pero a veces desistimos y como dicen popularmente, tiramos la toalla. Muchas veces hemos desistido y no nos hemos mantenido a pesar de las adversidades. ¿Cómo ha estado tu perseverancia por este tiempo? La perseverancia es ese esfuerzo continuo. Es como un valor fundamental la perseverancia para obtener un resultado concreto. Es decir, un esfuerzo continuo. Perseverancia en los negocios, perseverancia en tener un mejor estado físico. ¿Cómo está tu perseverancia hoy? ¿Sí? En tu trabajo, en tu vida, en tu familia. Es decir, mantenerse constante en un proyecto, ¿sí? En un emprendimiento,
eso te da creatividad, es decir, y de alguna manera te moviliza a actuar en momentos en donde las circunstancias son adversas. Así que hay tres elementos fundamentales frente a la actitud. Pero ¿para qué es importante mantener en estos tiempos una actitud emprendedora? Es decir, ¿para qué es necesario en estos tiempos? Hoy no estoy hablando de emprendimiento, de crear empresas, sino de actitud emprendedora. Porque la actitud emprendedora es algo que tú lo tienes o no lo tienes, o lo estás construyendo y desarrollando. Y hoy te voy a compartir 5 factores claves para que fortalezcas y desarrolles esa actitud emprendedora. Es que la actitud emprendedora nos mantiene constantemente en un estado de hacer, en un estado de actuar y no de esperar. Esto es fundamental. Nos da como un alto nivel de autorrealización porque nos pone en un deseo de convertirnos en lo que queremos ser. Es decir, como retarnos a nosotros mismos a ser la versión de personas que queremos ser. Yo siempre he creído y creo en el potencial de los seres humanos y he creído de que tenemos más de lo que creemos que tenemos. Es decir, hay un potencial interno que está esperando a ser liberado. Y creo que esa actitud emprendedora es cuando yo decido liberar ese potencial que tengo dentro. Y la actitud emprendedora también, ¿cuál es otra de las ventajas? Que nos ayuda a ser más creativos, es decir, más innovadores y a mantenernos enfocados en un objetivo, ¿sí? A mantener nuestras mentes enfocados y apasionados en alcanzar lo que queremos lograr. Así que la actitud definitivamente es un elemento fundamental en nuestra vida. Es decir, puede que tengamos mucho conocimiento, puede que tengamos habilidades, pero si la actitud no nos está ayudando, es importante que revisemos. La actitud emprendedora hace que queramos cambiar las cosas que no están funcionando, a salir como de esa zona de confort, a no aceptar el status quo, a no dar por hecho las cosas, sino permanentemente estarnos reinventando. Creo que esa palabra que hemos escuchado tanto durante esta pandemia aplica mucho a la actitud y es el que realmente, en estos días salía un meme sobre alguien que decía que estaba preocupado de que la pandemia se fuera a acabar, que porque todavía no había pensado en qué reinventarse, de esas cosas divertidas que salen en las redes sociales. Y yo decía, bueno, ¿qué tanto estamos aprovechando este tiempo realmente para repensarnos, para reinventarnos, para rediseñarnos, ¿no? Creo que es un espacio proclive a que de alguna manera lo que no habíamos hecho, pues intentemos emprender. Es decir, intentemos, y cuando hablo de emprender, no tiene que ver con hacer empresa, emprender cualquier proyecto, iniciativa, escribir un libro, si era tener una mejor versión física, es el momento, si es crear una idea de negocio. Entonces, bueno, aquí me están hablando de que la actitud representa el 85% y la aptitud con P, 15%. Muy qué buen dato ese, Henry. Gracias por compartir. Ya hablábamos de que la aptitud con P es la capacidad de hacer algo y la actitud es el estado de ánimo y la forma en que yo asumo las circunstancias. Así que la actitud emprendedora es una fuerza interior que nos lleva y que la llevas en ti mismo en cualquier ámbito de nuestra vida. Es decir, tú puedes emprender en el hogar, es decir, la ama de casa, la mamá, el papá, puede ser un emprendedor, pero yo también puedo emprender en el trabajo, es decir, en mi trabajo, con mi equipo de trabajo, puedo emprender, también puedo emprender en la empresa, en mi carrera. ¿Cuál es mi nivel de emprendimiento hoy que yo estoy haciendo frente a cómo venía antes del COVID? ¿He asumido una actitud más proactiva, más propositiva, o por el contrario, en este tiempo de pandemia como que mi actitud no me ha ayudado? Es importante que lo valores porque la actitud frente a la vida no solamente es una actitud para los emprendedores o para los empresarios, es la forma como yo estoy asumiendo y leyendo la vida. Así que hay 5 factores
claves y muy importante tener en cuenta estos factores de cómo reconocer que me estoy moviendo en una actitud proactiva o cómo saber que me estoy moviendo en una actitud reactiva. Es decir, las personas proactivas o que tienen una actitud emprendedora son personas curiosas, son personas que siempre están en la búsqueda constante de nuevas oportunidades. Y esto es importante que lo tengamos presente, porque son personas que como que no se conforman. En cambio, las personas que no tienen desarrollada esa actitud emprendedora, más bien se vuelven conformistas, yo diría autocomplacientes, como que, ¿sí? Nos quedamos con lo que sabemos, con lo que tenemos, y eso es lo que llama dormirse en los laureles, porque hoy el mundo nos está retando a cambiar, nos está invitando a reinventarnos, nos está invitando a que de alguna manera debemos de asumir una nueva postura frente a la vida. Y también algo que me gusta, yo trabajo con emprendedores, con empresarios, una actitud que asumen es una actitud de moverse en la zona de riesgo y en la zona de aprendizaje. En alguna de nuestras charlas hemos hablado de que nosotros tenemos como 3 zonas en las que nos movemos. La zona de confort, la zona de riesgo o de pánico y la zona de aprendizaje. Generalmente lo que uno ve en las personas que tienen actitud emprendedora es que siempre se mueven en una zona de riesgo y en una zona de aprendizaje, porque siempre están buscando más, es decir, están buscando aprender nuevas herramientas, nuevas metodologías. Y las personas que son menos emprendedoras o que tienen menos actitud se quedan con lo que ya saben, como que con eso es suficiente, me quedo en la zona de confort y ahí estoy bien. Lo otro es la actitud de la persona emprendedora es una actitud proactiva y la persona proactiva es la persona que hace que las cosas pasen. Mientras el proactivo hace que las cosas pasen, las provoca, el reactivo espera. Esperemos a ver qué dice el gobierno, esperemos qué dicen con respecto a las nuevas políticas y nos quedamos esperando, ya llevamos 120 días. ¿Cuál ha sido tu actitud? ¿Más proactiva, más reactiva? Y bueno, esto es muy importante. Eh, Algo importante también es que las personas con actitud emprendedora se hacen cargo de su propia vida. Es decir, no están esperando a que un tercero le resuelva y está relacionado con lo que veíamos anteriormente. La persona proactiva asume una actitud, digamos, de protagonista de la situación. No está esperando a ver que alguien, un tercero, le solucione. Mi jefe, ¿sí? El gobierno, esperemos a ver que los científicos nos digan qué va a pasar con la vacuna. No, se enfocan en hacerse cargo. Y de alguna manera, mientras el proactivo está actuando, el reactivo se está quejando. Y generalmente uno los ve quejándose por las redes sociales, pero es que miren cómo han manejado la crisis del COVID, qué sé yo. Entonces, aquí es cuál ha sido y cuál va a ser tu actitud frente a la pandemia del COVID-19, la actitud frente a la vida de aquí en adelante, la actitud frente al trabajo, la actitud frente a tu equipo. Esto es bien importante, ¿sí? Y siempre la persona con actitud emprendedora se mueve en ese ámbito de enfocarse en la solución. Donde otros ven problemas, en el caso del reactivo, la persona emprendedora se está enfocando en la solución. Así que la actitud emprendedora está relacionada con nuestra forma de actuar, es decir, cómo actuamos nosotros, y esto tiene que ver con la competencia, qué tan competentes somos para emprender. Y cuando hablamos de una competencia, estamos hablando como de 3 elementos cuando hablamos de emprender. Uno, el saber emprender. Otro es el hacer, qué es lo que estoy haciendo frente a el emprender. Y la otra es mi actitud frente a emprender. Y cuando hablamos del saber, es el conocimiento que yo tengo frente a lo que es emprender. Y tenemos a veces un conocimiento limitado. Yo digo a veces, yo quisiera saber más de emprendimiento. Y hay muchos cursos hoy, seminarios, webinars, es un podcast que tú puedes escuchar a diario sobre emprendimiento.
y el emprendimiento es fundamental para la vida. El emprendimiento es una megatendencia global y no estamos hablando solamente de emprender en los negocios, sino tener una actitud emprendedora en la vida. Y podemos, algo que a mí me encanta es tener mentorías con emprendedores. Yo le pago a emprendedores para que me cuenten qué han hecho, porque hay testimonios de gente que está haciendo cosas extraordinarias, que de la nada han construido fortunas, han hecho éxito con sus vidas, porque han tenido esa actitud, esa mentalidad y esa forma de ver la vida de una manera propositiva. Pero uno podría hacer coaching, mentor y asistir a cursos, pero ahí estamos hablando de la competencia del saber. Pero cuando hablamos del saber hacer, del hacer, ya nos metemos en el mundo de la competencia del emprendimiento y es lo que tiene que ver con gestionar. Porque puede ser que tú estudies y te hagas todos los seminarios, pero no gestiones. Y algo que tiene en las venas el emprendedor y las personas que tienen la actitud emprendedora es que gestionan, hacen, ejecutan, resuelven, abren puertas, solucionan, delegan. Y estas conductas son observables, ¿sí? Venden tangibles, intangibles. Son personas que convencen, que están permanentemente explorando nuevos caminos, nuevos escenarios. Así que es muy importante que nos preguntemos, y esta conversación de hoy me la estoy tomando muy para mí, porque me estoy haciendo como un autodiagnóstico de cómo está tu actitud de emprendedora, Daniel. No sé, como docente, como empleado, como colaborador de un equipo, ¿cuál es mi actitud emprendedora? Y lo otro interesante que tiene que ver con la actitud, tiene que ver ya es con la parte del ser, ¿sí? La forma en que yo asumo riesgos, ¿sí? Riesgos calculados, esto es importante, la forma en que yo tomo la iniciativa frente a las situaciones, la forma en que yo me estoy actualizando permanentemente, en que qué nivel de autoconfianza tengo yo en mí mismo, ¿sí? Las personas que tienen esta actitud emprendedora son proactivos, son creativos, son flexibles, son personas inconformes, es decir, no se conforman con lo que, no solo con lo que tienen, sino con lo que saben. Permanentemente están curiosos y son muy positivos. Así que te invito a que te hagas este fin de semana tu DOFA frente a tu actitud emprendedora. Es decir, puede ser que tengas las habilidades en el hacer, pero te falte el conocimiento y sería muy chévere. En Google hay cantidades de cursos, de seminarios, sí, que puedes hacer gratuitos sobre emprendimiento, ¿sí? O búscate un emprendedor, conversa con él, que te cuente su historia de éxito, eso también te inspira a emprender, ¿sí? Rodéate de gente que tenga también ese espíritu emprendedor. O lo otro es que necesites fortalecer tu actitud de la que hemos conversado a lo largo de esta noche. Y puede ser que tú digas, mi incompetencia está en el saber o está en el hacer, en el gestionar, o puede ser en mi actitud que no es muy positiva o no es muy proactiva. Chequea dónde es que está tu gap, dónde es que está tu brecha a cerrar en esa competencia, ¿cierto? Porque todos podemos emprender en algo, ¿sí? Un proyecto, una actividad, un negocio, y podemos empezar a generar estas ideas. Y hazte este DOFA de la siguiente manera. Chequea tus fortalezas y es hoy qué tienes, cuál es tu inventario, tu activo de actitudes, de conductas y de conocimientos que tienes hoy frente a esa actitud emprendedora. Primer elemento, chequea lo que sabes, ¿sí? ¿Qué habilidades posees? ¿Sí? ¿Qué actitudes tienes a tu haber que hacen parte de esa casilla que son las fortalezas? Luego te vas a las debilidades y chequeas qué necesitas desarrollar y fortalecer para tener esa actitud emprendedora que tú quieres tener. Es decir, no necesito ser más positivo, necesito ser una persona más flexible, necesito confiar más en mí mismo. Chequea cuáles son esas debilidades. Yo ya lo he hecho, hoy estuve haciendo mi DOFA
porque es importante saber, bueno, qué nivel de perseverancia tengo en lo que inicio. No, es que empiezo 10 cosas y ninguna la termino. O qué nivel de creatividad tengo yo, ¿sí? Para generar ideas, o qué tan dinámico soy en mis emprendimientos. Entonces, esto es bien importante. O no, a mí lo que me mata es el conformismo. Entonces, ponlo en tus debilidades, porque o no, definitivamente lo que necesito es empezar a escuchar más audios. Entonces es una competencia del saber, y esto es fundamental que lo tengas ahí. Pero también chequea las amenazas y las oportunidades. Y es que hoy esta situación de pandemia nos puede traer tantas oportunidades como amenazas nosotros percibamos. Esto tiene que ver con la forma en que nosotros entendemos la actitud de emprender. Yo puedo ver lo que está pasando como una amenaza, ¿sí? Ver muchos riesgos y más bien cuidarme y no hacer nada o hacer poco, ¿sí? Ser más bien conservador, muy cauto, o al contrario, asumir riesgos, porque también la pandemia trae oportunidades. Por eso esa frase de que mientras unos lloran, otros venden pañuelos, creo que los que lloran pueden enmarcarse dentro de la amenaza, y es, ojo, tenemos que ver que hay elementos importantes en los momentos de crisis. Es importante tener en cuenta que también en las crisis hay oportunidades, y esto es fundamental. Y para terminar, quisiera compartir como 5 factores que son fundamentales para tener esa actitud emprendedora y que en lo personal me han servido muchísimo para moverme a la acción. El primer factor clave de éxito para desarrollar una actitud emprendedora es la visión. Y la visión tiene que ver con esa capacidad para leer el entorno, para ver oportunidades, para diseñar estrategias y para crear nuevas realidades y nuevos mundos. La visión es la capacidad que tienen las personas de ver lo que no existe, de crear lo que no hay, y tienen esa posibilidad de crear futuros posibles. Así que la visión es como ese motor que nos impulsa al futuro. Y la visión, lo que he logrado percibir en el mundo del emprendimiento, es que la visión es uno de los 5 factores claves de éxito para tener una actitud emprendedora. La segunda tiene que ver con la pasión. Y si tú revisas en todos los estudios, siempre nos hablan de que alguien que asume una actitud emprendedora es una persona que está apasionada, entusiasmada, enérgica, motivada a hacer cosas, ¿sí? A proponerse un proyecto, una iniciativa, una acción. Así que chequea cómo está tu pasión por estos días, qué es lo que te está motivando, cuál es esa idea que tienes en mente, pero que necesitas ponerle energía y pasión, porque la pasión está comprobado que es el motor de la creatividad y de la innovación. Así que el segundo factor clave de éxito para tener y asumir una actitud emprendedora es la pasión. La primera es la visión, la segunda la pasión. La tercera es el compromiso. Y esto del compromiso es fundamental, porque yo puedo tener, es decir, la visión, pero si no me comprometo con una causa, con un proyecto, es decir, y yo puedo decir me comprometo es cuando pongo todas mis capacidades, todos mis recursos, todos mis talentos en función de una meta que quiero lograr. Y ahí hay que mirar la diferencia entre comprometerse e involucrarse. Yo lo tengo en una fábula muy simpática, la diferencia entre quien se compromete y quien se involucra. Y es los huevos con jamón. En los huevos con jamón, y esto es algo como para ilustrar, hay 2 actores que entran en esos huevos con jamón: el cerdo, ¿sí? Y la gallina. Hay una que es la gallina que pone el huevo, ¿sí? Y el cerdo que obviamente pone su pellejo para que nos comamos esos huevos con jamón. Y siempre que pregunto, digo, bueno, de estos 2 actores, ¿quién se involucró y quién se comprometió?
Pues el que se involucra es el que simplemente hace lo que tiene que hacer, pone el huevo, ¿cierto? Sale y se va, pero hay otros que dan todo, mejor dicho, ponen hasta su vida y el pellejo para que tú hagas lo que tienes que hacer, que en este caso es el cerdo. Entonces, esto para decir, y es qué tan involucrado estás o qué tan comprometido con lo que estés haciendo. Fundamental. ¿Cuál es tu actitud hoy? ¿De observador? Miremos a ver qué va a pasar, o me comprometo a fondo, porque el compromiso es o lo tienes o no lo tienes. Es decir, estás comprometido en qué porcentaje con tu proyecto, con tu actividad, con tu negocio, con tu trabajo, en tu vida. ¿Cuál es tu nivel de...? No, voy ahí como en un 20% de compromiso, ¿sí? Y siempre nos han dicho que las personas con actitud emprendedora dan siempre la milla extra, están comprometidos, trabajan y siempre dan lo mejor de sí mismos. El cuarto factor clave de éxito que he notado a lo largo de los años de las personas que tienen actitud emprendedora es la mentalidad. Y definitivamente hay que tener presente que no todos tenemos la misma mentalidad. Las personas que tienen esa actitud emprendedora tienen una mentalidad muy orientada al tema de enfocarse en pensamientos, lenguajes y emociones que los lleven al éxito. Es decir, dependiendo de la calidad de tus pensamientos, ¿sí? Dependiendo de la calidad de tu lenguaje, lo que piensas, lo que dices, y de la calidad de tus emociones, lo que estás sintiendo, eso te puede poner en una situación de actitud emprendedora o no tan emprendedora. Porque si tu pensamiento es negativo, tu lenguaje no es proactivo y tus emociones realmente son negativas, pues las cosas no se te van a dar igual que la persona que tiene una mentalidad de éxito, una mentalidad orientada a hacer que las cosas pasen, una mentalidad muy orientada a la autogestión, porque realmente la actitud emprendedora es de las personas que se hacen cargo de su vida. Son personas que no, en lo posible, no están dependiendo de terceros que les digan lo que tienen que hacer, sino que lo hacen, no están esperando a que les den una instrucción, ¿sí? Para hacer lo que tienen que hacer. Entonces, la mentalidad, y es un proceso, cambiar la mentalidad es un proceso que uno puede reprogramar la mente y lo ha comprobado la PNL, que uno puede cambiar la forma en que piensa, la forma en que se comunica y la forma en que gestiona sus emociones. Todo esto es susceptible de aprender y desarrollar. Y la quinta de esos cinco, el quinto factor clave de éxito para tener una actitud emprendedora es la educación continua, la educación para toda la vida. Porque si hay algo importante en el espíritu emprendedor, en las personas con actitud emprendedora, es que siempre están buscando más, están buscando nuevas herramientas, nuevos conceptos, están entrando a nuevos seminarios y trabajan de manera multidisciplinar. Es decir, se rodean de personas que están en el ámbito de la tecnología, de la ciencia, en el mundo del management, del coaching, porque no todos tenemos las mismas habilidades y competencias. Así que el tener esta actitud emprendedora requiere desarrollar un ecosistema en donde tienes un equipo de trabajo con personas de múltiples disciplinas. Es decir, no todos somos buenos viendo la parte financiera de los negocios, ni todos somos muy buenos generando oportunidades o ideación de negocios. Entonces, bien importante que chequees esos 5 factores, te los voy a enviar en una infografía a manera de resumen, no sé quién lo quiera tener, te voy a enviar los 5 factores claves de éxito para desarrollar una actitud emprendedora. No lo olvides, primero visión, ¿sí? Tener un fin en la mente, comenzar con un fin en la mente, crear escenarios de futuro que no existen hoy. 2, la pasión, ese es el motor que te mueve, esa energía, ese entusiasmo que te mantiene. Margarita dice, yo quiero, Ale. Te lo enviamos a tu correo o por interno y te enviamos esa infografía esta semana. 3, el compromiso, y es comprométete con tu familia, comprométete con tu país, con tu empresa,
contigo mismo como persona. O sea, no juegues la vida, ¿sí? Como un juego pequeño, juégalo en grande. Es decir, esto es corto, esto es breve, nos dimos cuenta, algo que nos dejó la pandemia es que la vida es fugaz, que la vida es frágil, que somos seres humanos vulnerables y que realmente nos estaba invitando a que nos comprometamos con la vida en serio, a que juguemos este juego de la vida con pasión, con visión, con compromiso y con mentalidad de éxito, con mentalidad de sí se puede, con mentalidad de saber que podemos, que tenemos las capacidades y ante todo asumiendo una mentalidad con pensamiento y con lenguaje positivo. Y la educación continua es que algo que nos ha traído este nuevo mundo de esta cuarta revolución industrial en la era digital es que hoy el aprendizaje está a un clic. Es decir, tenemos para aprender por el resto de la vida, lo que tú quieras, en lo que te quieras entrenar. Hay plataformas digitales en donde podemos aprender. Y si hoy no sabes qué es actitud emprendedora, a un clic lo tienes. Y espero que este espacio te haya servido. Me encantaría saber qué se llevan hoy de este espacio. Ya se nos completó la hora, increíble cómo se pasa el tiempo. Espero les haya generado valor, espero los haya invitado a retarnos, a salirnos de nuestra zona de confort, a no mantener autocomplacencia, sino a estar en permanente curiosidad de aprender, ¿sí? En esa búsqueda constante de nuevos desarrollos, de nuevas capacidades. Así que bueno, creo que está todo para que seamos la versión de personas que queremos ser. Creo que tenemos mucho que dejarle al mundo, un legado, y creo que tenemos que dejarle a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestra comunidad, al país, una mejor versión de seres humanos. Creo que si poco a poco ponemos en práctica estos tips, estas herramientas que les estamos entregando en estas charlas de cuarentena, seguramente vamos a seguir avanzando en nuestro desarrollo personal, profesional, empresarial. Así que bueno, terminamos hoy otra de nuestras charlas de cuarentena. Las pueden ver en mi canal de YouTube. Los que no alcanzaron a ver las anteriores, los invito a que se suscriban al canal, ¿sí? Daniel Coach Aristizábal, y ahí están quedando grabadas, o en mi Facebook están también Daniel Eduardo Aristizábal Arboleda, ahí están quedando todas las que hemos hecho, las charlas a lo largo de estos 120 días, también en LinkedIn. Así que bueno, les envío un súper abrazo a todos. Gracias por estar. Bueno, no los puedo citar a todos, pero les mando un abrazo grandísimo a Ángela, Henry, Margarita, a todos los que se han unido a lo largo de esta transmisión. Y bueno, vamos a emprender, a asumir esa actitud emprendedora y a hacer que las cosas pasen. Los invitamos a los talleres que estamos haciendo de liderazgo los sábados, ¿sí? Son talleres de liderazgo personal, de crecimiento personal, sábado en la mañana, y en la tarde estamos trabajando liderazgo de equipos, liderazgo muy orientado a la innovación y al cambio. Así que les enviamos un gran abrazo, sigámonos cuidando, esto no termina, esto va para largo y nos toca mentalizarnos de que debemos seguirnos cuidando, de que no bajemos la guardia con todo lo que es cuidarnos y cuidar de nuestras familias, de nuestro equipo de trabajo. Así que sigamos en casa, sigámonos viendo a través de esta plataforma hasta que definitivamente podamos darnos ese abrazo y darnos ese beso de cuando nos volvamos a encontrar personalmente. Para no quitarles tiempo de sus actividades familiares, sociales, académicas, después de las 8 de la noche voy a honrar la puntualidad. Y bueno, un gran abrazo, feliz noche para todos y bueno, bendiciones. Chao, chao. Feliz noche. Gracias. Gracias, gracias. Feliz noche.